A estas alturas de la película, después de 25 años tratando trastornos de ansiedad y también en concreto agorafobia, tenemos que decir que salir precisamente de este trastorno no es nada fácil. Pero es verdad que existen técnicas que nos van a ayudar precisamente a conseguir este objetivo. En este vídeo voy a tratar de explicar cuáles son, según la ciencia, las mejores técnicas, los mejores pasos para poder salir de un proceso de agorafobia. ¿Y cuáles son las principales dificultades con las que nos encontramos? ¿Por qué no es nada fácil? Lo primero es porque normalmente las personas llevan muchos años y han establecido un estilo de vida en los que están girando en torno al trastorno, en torno a ese pánico precisamente. Por lo tanto, hay muchos ámbitos de su vida que están implicados. La familia, los puestos de trabajo, las relaciones que puedan tener sociales, su propio entorno, todo, casi todo está contaminado con las dinámicas que está estableciendo en torno a la agorafobia y al pánico. Por lo tanto, tenemos que entender que es algo mucho más complejo que simplemente la agorafobia. La persona tiene que enfrentarse a un montón de retos que tienen que ver con cambiar precisamente su estilo de vida, su estilo de pensamiento y muchas otras dimensiones más. Si hay algo que caracteriza a la agorafobia es la evitación. La evitación está detrás de todo. La posibilidad de poder experimentar sensaciones muy desagradables o pensamientos muy atormentadores son los que precisamente vehiculizan o son los que dan forma a este trastorno. El trastorno en sí no es el pánico, sino lo que hago con respecto a él. Por mucho que nos pese, hemos descubierto que efectivamente la mejor manera de poder superar un miedo es la de enfrentarnos a ese miedo y ver qué nos tiene que decir. La exposición es la técnica por excelencia y ha demostrado ser sistemáticamente superior a cualquiera de los otros procesos, de las otras técnicas que pueden existir, como la reestructuración cognitiva, como pueden ser la aceptación y compromiso, como pueden ser, la exposición, diríamos, sería esa piedra angular. Ahora bien, la exposición no es nada fácil porque sabemos que hay unos abandonos en torno al 25 a 35%. Evidentemente es lógico, nadie quiere enfrentarse a aquello que teme. Por lo tanto, es muy importante tratar de entender que las otras técnicas, como pueden ser la reestructuración, ese cambio de pensamientos, como podrían ser técnicas de foco, de las que hablaremos, son muy importantes y es muy importante que complementemos también esa exposición y la aderecemos en una ensalada con todo este tipo de recursos que nos puede proporcionar la psicología de corte cognitivo-conductual. Sabemos que la exposición debe ser gradual y sistemática. La exposición no es simplemente un acto de valentía, ha de ser un acto de exploración que me ayude a desconfirmar mis peores temores. Por lo tanto, una de las cuestiones que tenemos que ver es que las exposiciones graduales son más interesantes que las inundaciones. Aunque las inundaciones, es decir, el simplemente exponernos a una situación que nos da muchísimo miedo sin haber pasado antes por escalones, también van a tener que ser importantes en algunos momentos del proceso. La regla de oro es la siguiente: no podemos abandonar el lugar hasta que la ansiedad con la que hemos entrado haya disminuido bastante, porque es la única manera en la que mi cerebro va a poder aprender. Salir de una situación con la misma ansiedad con la que he entrado o incluso mayor refuerza la idea de que eso es peligroso. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestra pobre amígdala, a nuestro pobre sistema de alarma. La narrativa interna que va a tener la persona, es decir, lo que se dice a sí misma, va a ser fundamental también en muchos aspectos del proceso. Es fundamental que tengamos un buen manejo de nuestro diálogo interno. Se ha demostrado, por ejemplo, que cuando hablamos solos, que cuando hablamos para nosotros mismos, se activan las mismas áreas del cerebro que tenemos
para cuando estamos escuchando a alguien o a algo. Así que imaginaros, es como si nos estuviésemos hablando a nosotros mismos y nos estuviésemos escuchando a nosotros mismos. Las ideas que tienen que ver con el pánico y con la agorafobia son siempre repetidas, son siempre las mismas. Tienen que ver con lugares sin salida en los cuales yo no voy a poder soportar. Así que tengo que ayudar a cambiar precisamente esa narrativa. Vamos a tratar de crear mensajes, de intercalar mensajes que precisamente nos ayuden a manejarnos en el antes, en la anticipación, en el momento en el que está sucediendo aquello que nos atemoriza y también para contarnos lo que ha pasado. Estos tres elementos, el pasado, el presente y el futuro, son importantísimos si quiero salir o si quiero sacar adelante un buen proceso que tenga que ver con la agorafobia. ¿Qué tipo de diálogo va a tener una persona que no ha sido entrenada aún en este pensamiento adaptativo? Por ejemplo, diría, me voy a desmayar en público y nadie me ayudará. Una persona entrenada podría decir, puedo sentirme mareado, pero hasta ahora no me he desmayado, o por lo menos no me he desmayado por ansiedad, y si necesito ayuda hay personas que podrían ayudarme, pueden ser aliados. Una persona no entrenada puede decir, si salgo solo, tendré un ataque de pánico y no lo podré soportar. Una persona que haya sido entrenada quizá podría cambiarlo a algo así como, vale, no puedo prever o controlar cuándo va a ocurrir ese ataque de pánico, pero estoy aprendiendo técnicas que me van a ayudar a manejarlo si esto sucede. Puede ser en mi casa o puede ser en público, pero estoy aprendiendo a ello y puedo utilizar toda esta serie de técnicas. El pensamiento no entrenado diría, me sentiré demasiado ansioso y no voy a poder funcionar. Un pensamiento entrenado podría decir, aunque la ansiedad efectivamente es incómoda y no la quiero tener, no me está impidiendo funcionar. Puedo sentirla, pero aún así puedo hacer cosas aunque la ansiedad esté presente. Entender la importancia del diálogo interno es entender que no solamente sirve para aquellos momentos en los que el pánico está presente, también es importante cuando no lo está. Más allá del pánico, tengo que aprender a vivir todo esto como si fuese un proceso, en el que están implicados muchos más factores de los que me imagino. Hay que entender, por ejemplo, que hay otras emociones que no son el pánico y que pueden estar influyendo en mi vida tanto o más que él. Por ejemplo, el enfado. El continuo enfado con uno mismo, el continuo enfado con la situación a veces me bloquea y no me permite avanzar. Por ejemplo, la tristeza, el abatimiento, la sensación de que no voy a ser capaz de hacer las cosas. Por ejemplo, la vergüenza, el cómo estructuro mi imagen social y el miedo que puedo tener a sufrir un ataque de pánico delante de los demás tiene que ver con lo que yo considero que es ridículo o no. Por ejemplo, mi autoestima. Es decir, tratar de entender que lo que me pasa efectivamente no le está pasando a otros, pero tengo que tratar de resolverlo de otra manera y eso no me hace inferior al otro, eso solo me hace una persona con un problema diferente. Hay que aprender también en este diálogo a saber llevar los altibajos, porque tarde o temprano vamos a tener tropiezos. No quiero ser pesimista, pero es lo más habitual, lo que más ha pasado en el 95% de los casos que ya he tratado. Pero ya está, solamente son baches. Tenemos que seguir adelante aun cuando nos hayamos resbalado de la montaña. El trabajo con las técnicas de foco puede ser enormemente enriquecedor en mi proceso. Por ejemplo, el trabajo con la respiración va a ayudarme a reducir los ataques de ansiedad, porque ha demostrado ser la técnica más eficaz y rápida para reducir la hiperventilación, que es una de las causas un poquito más lejanas de los ataques de ansiedad. También hemos descubierto que aprender a manejar la atención va a ayudarme enormemente en este proceso de poder salir de la agorafobia, porque voy a poder enfocar mi lámpara, voy a poder enfocar mi atención hacia donde yo quiero dirigirme, no hacia donde no tengo que ir, que es lo que suele pasar. Así que entender que técnicas como el mindfulness, la relajación,
me van a ayudar y pueden ser un poderoso aliado, va a ser fundamental también en este proceso. El trabajo dentro de los contextos laborales, sociales o familiares puede ser un elemento muy a tener en cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces las personas ya han establecido una serie de roles de dependencia con respecto a su entorno. Las personas ya están acostumbrados a tratar con alguien que, entre comillas, tiene un trastorno. Así que cambiar de roles, cambiar de papeles, muchas veces va a ser algo estimulante e interesante. Salir incluso del contexto en el que ya se me considera como agorafóbico o ansioso puede ser una de las bazas más fundamentales para poder descubrirme a mí mismo. Así que piensa en iniciar actividades que estén fuera de tu entorno y piensa en cómo puedes cambiar precisamente ese rol. El cambio a veces no es solamente costoso para uno mismo, sino para las personas que nos rodean también puede ser igualmente costoso y se pueden establecer resistencias tanto por mi parte como por parte de los otros. No por mala fe en muchas ocasiones, sino porque tenemos cierta aversión al cambio. Por último, no podemos olvidar el trabajo que podemos tener con la motivación. Muchas veces, detrás de la agorafobia, se han terminado estableciendo estilos depresivos encubiertos, que aunque aparentemente no estén afectando al día a día, sí afectan precisamente a la creencia que tiene la persona de que va a poder salir de ese problema. Estilos como hablaríamos la indefensión aprendida, es decir, la sensación de que haga lo que haga va a dar igual porque no tengo nada que hacer, muchas veces se han instalado detrás de años y años de ansiedad. También otra serie también de cuestiones va a ser enormemente importante, como la falta de motivación que yo pueda tener en un momento determinado. El establecimiento de motivos que vayan más allá del miedo, de metas que hagan que yo no me considere una persona enferma, sino una persona que tiene un problema de comportamiento, me van a terminar ayudando a poder establecer una vida mucho más normalizada. Trabajar con aquellas cosas que realmente sean importantes para mí y no sentir que tengo que eliminar mi deseo para no enfrentarme a mi miedo. Tengo que fomentar mi deseo. Quizá hay cosas que no puedo hacer ahora, pero no te tiene que caber duda que las vas a terminar haciendo más adelante, porque si sigues un camino, las terminarás haciendo. Con todo esto tenemos los aspectos más prácticos que vas a tener que tener en cuenta dentro de un tratamiento en el que la agorafobia está imbricada. Cuídate mucho y nos vamos a ver en el siguiente vídeo.